¿Quieres hacer un podcast? Yo no soy eso. Que son una cosa muy seca. Ahora es necesario. Hoy te quiero presentar a una joven emprendedora dominicana que yo tengo una gran admiración. Pero una gran admiración porque ha creado un podcast con un tema sumamente difícil y escabroso. La gente se cree que los podcasts son sexy, que los podcasts se hacen millonarios de la noche a la mañana y que ya tiene más de 100 episodios que ha logrado producir, trayendo temas de suma importancia desde el área laboral. Loren, gracias por haber tomado tu tiempo. Yo sé que vives ocupada y quería realmente que tuviéramos unos minutos de poder tener esta conversación. Como dije en la introducción, la gente se cree que los podcasts se crean de la noche a la mañana. La gente se cree que esto es algo que produce y que YouTube te va a estar enviando un disco de platino en par de semanas. Pero antes de llegar a ese proceso, para que la gente que nos está escuchando, háblame un poquito de ti. Esa pregunta es bastante difícil. Y de hecho, una de las preguntas más importantes que nos hacen cuando estamos buscando trabajo y todo eso, ¿verdad? Y yo creo que nosotros tenemos que ser lo suficientemente maduros de conocernos para poder responder esa pregunta. Y es difícil. Esté como en el spot, Sí, ¿verdad? Sí. Pero bien sencillo, así como que un summary. Yo considero que soy una persona disciplinada, que soy una persona determinada y he dedicado mi tiempo a enseñar a otros de lo que a mí me ha tomado aprender cosas que quizás a mí me hubiera gustado saber del mundo laboral. Okay. De una forma más digerible, por así ponerlo. Dentro del háblame de ti, ¿dónde naciste? ¿Dónde has vivido? Cuéntame un chin. Es que el chisme gusta. Es importante. Cuéntame. Es cierto. Mira, yo soy dominicana, nacida y criada. He tenido el privilegio de estar en diferentes países. Me gusta mucho viajar, la verdad es que sí. Pero me gusta mucho mi país. Amo mucho mi país. Y de hecho, mucho de lo que hago en mi país es por el amor que le tengo al país. Porque es mi forma de retribuir a él. Me gusta mucho el deporte. Estudié administración de empresas y a pesar de estudiar negocios, estoy especializada en tecnología. Okay. Trabajé mucho tiempo o durante un tiempo en el área de recursos humanos, lo que me dio un empujoncito ahí con el tema que trato en el podcast. Okay. Y ahí se va ligando como todas las cosas de la personalidad que llegan en consecuencia al podcast que tú mencionas laboralmente. Okay. Pues fíjate, la primera vez que alguien me mencionó, y no voy a hablar de tu madre, sobre el podcast, pero un podcast de trabajo. Me entró la duda y me puse a buscarlo. Y una de las cosas que me encanta es de la forma como tú llevas a veces temas que son sombríos. Pero vamos antes de eso. ¿Qué te empujó a ti? ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó? Bueno, espérate. ¿Qué te llevó primero a pensar en hacer un podcast? Yo creo que lo primero que llegó no fue el podcast, sino el tema laboral en sí. Okay. Porque yo mencionaba ahorita que trabajé un tiempo en el área de recursos humanos y más bien en la parte de inteligencia de recursos humanos, en la parte de contratación. Entonces, en ese tiempo de trabajo yo coincidí con muchas personas que tenían una vista del mundo laboral muy diferente a la que la mayoría de las personas tienen. Lo que siempre escuchamos, aquí no hay trabajo, el trabajo está reservado para X cantidad de personas, tú tienes que ser hijo de fulano de tal para que te den tal posición, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo siempre he sido como muy esperanzadora. La gente dice que eso es como ser muy romántico de la vida. No. Pero la verdad es que las cosas se consiguen cuando pensamos que se pueden conseguir. Así mismo. Entonces, a través de esas personas yo lograba obtener información que era importante que la gente supiera o conociera. Y en mi idea de democratizar esa información, inicié una plataforma que manejara la información de forma digerible para llegar a más personas, para que la gente fuera comprendiendo, para que vacantes llegaran a la persona de forma inicial. Entonces, luego de eso, el tiempo va cambiando, la gente recibe la información de forma muy diferente. Sí. Al inicio yo escribía textos súper largos y la gente lo leía, comentaban, enviaban sus historias y demás. Pero luego del 2020 pues la información se maneja diferente y la gente responde a las cosas diferentes. Ahí entra el podcast. Bueno, vamos a llegar a llevar la información de la forma en que la gente la pueda recibir. Es mi forma de adaptar lo que ya existía a lo que la gente puede entender. Yo siempre digo que una conversación de 1 hora, que es lo que promedio dura un podcast de nosotros, se tomaría 1 año de post en Instagram.
colocar y que la gente entienda y que capte. Entonces, realmente es una forma de abarcar la información de una forma más digerible y que la gente también conecte con las historias reales de las personas y mis propias experiencias. Y ahí entonces llega realmente el podcast. Okay. Así que todo ese background de lo que tú habías hecho anteriormente, el trabajo, compartir información, y a veces que la gente no entiende que gran parte del deseo es compartir. No, y compartir experiencias que quizás yo puedo estar atravesando en el mismo momento, porque una de las cosas que a mí me encanta más del podcast es que muchas veces yo estoy conversando con invitados que tienen larga data, muchísima experiencia en cosas que quizás yo no tengo idea, entonces estamos aprendiendo todos realmente. ¿Cuán difícil fue realmente montar el podcast? Porque yo sé que el podcast incluye qué ideas, qué temas voy a tocar, a quién yo puedo traer, a veces si la gente me conoce o si me acepta la invitación, dónde lo voy a grabar, el costo de la grabación. Nada, yo puedo seguir con la lista. Quizás yo estoy hablando de mi lista, no de la lista tuya. Cuéntame cómo fue ese proceso. Tú sabes que esas cosas que tú mencionas, a mí nunca me preocuparon, porque yo tenía una preocupación mucho más grande, que era, yo me voy a exponer a hablar de trabajo, la gente me va a ver, me va a escuchar, y yo le tenía un terror a eso, terrible, porque yo me escondía detrás de la plataforma. Es muy fácil cuando nosotros estamos creando contenido y no nos estamos mostrando. No es la misma responsabilidad, de hecho. Y ni siquiera por un tema de responsabilidad, era un tema de que yo le estaba huyendo a esa exposición, pero al final la gente conecta con la gente. Entonces, de nada sirve hacer posts que la gente sí le gusta y todo eso si no conecta con quien hay detrás. Entonces, mi temor más grande era ese, eso era lo primero. Tenía que vencer el miedo de mostrarme. Y pararte frente a un micrófono. Pararme frente a un micrófono, y no solamente frente a un micrófono, pararme frente a una cámara, porque ahora es necesario que la gente te vea. Y luego de vencer eso, entonces los pormenores que tú mencionas, que para mí mi personalidad me lleva a que yo me la busco, lo voy a buscar, lo que haya que hacer, pues entonces las cosas se fueron dando. Pero yo creo que lo más terrible para mí, lo más fuerte para mí fue romper esa barrera de inseguridad, le llamo ahora, de mostrarme y de enseñar que quizás hay cosas que yo no sé, hay cosas que yo sí sé y que tengo autoridad para decir y que está bien. Entonces yo creo que eso es como lo más fuerte. El temor con el tema de los invitados, yo creo que eso depende mucho. Yo estoy muy agradecida de todos los invitados que han pasado por Laboralmente. La realidad es que yo he recibido muy, muy pocas respuestas negativas del podcast, aún iniciando. Y de hecho, iniciando el podcast, personas con renombre en el país respondían de forma positiva sin siquiera conocerme. Y la verdad yo creo que eso es uno de los beneficios que te da el podcast, que la gente quiere estar también, la gente quiere contar su historia. Entonces, una plataforma que conecte con las demás personas, pues entonces llama la atención de ellos. Y de esas son de las cosas que yo más agradezco. Claro, yo sé que esta historia mía no es la historia de todos. Mucha gente me ha comentado que ha tenido mucho tema con eso de buscar los invitados, de los temas, de mantenerse. Aquí hay que tener una constancia impresionante. Y eso era lo que yo me castigaba mucho al inicio. O sea, si ustedes se fijan en los podcasts anteriores, de las temporadas anteriores, no faltaba una semana un episodio. Ahora se pueden tomar con que una semana no hay episodio. Esta semana, por ejemplo, no salió episodio. A mí me gusta, yo me pongo adelante de una vez. Pero cuando la gente esté escuchando esto... promoción. Exacto, pero cuando la gente esté escuchando esto, ya va a haber pasado por lo menos 3 semanas o 4 semanas. Pero lo que quiero decir con eso es que la idea de esto es ser constantes, pero la constancia no siempre es hacer todo como nosotros pensamos que tiene que ser. A veces la constancia es que si fallé en esta ocasión, yo mañana vuelvo con la misma motivación a hacer lo que nosotros nos propusimos hacer. Porque lo importante no es ser el perfecto que no falló, sino llevar el mensaje que yo mencionaba al inicio. Es que el que no trata y cae, ya falló. Exactamente. Okay. Pero parte de lo que yo trato de hacer es mostrar estrategias que la gente pueda replicar. ¿Tú utilizaste alguna estrategia para perderle el miedo al micrófono? Yo me expongo mucho. Yo soy muy miedosa y nadie me cree porque siempre me ven haciendo cosas. Yo no te creo, pero sigue. Exacto. Pero yo soy miedosa, pero pienso que atrevida. Recojo esa valentía y me tiro en buen dominicano. Okay.
me expongo a esas situaciones porque la gente dice, bueno, yo no puedo hablar en público, por ejemplo, porque cada vez que hablo en público, pues me da mucho miedo, tiemblo, lo que sea que la gente le dé. Pero si tú no te expones a hablar en público, no puedes vencerlo nunca. Entonces, yo soy fiel creyente de intentar cosas donde yo quizá pueda ser mala, pero que en algún momento yo voy a ser buena. Quizá no sea la mejor, pero el temor ya no va a existir. Entonces, en el caso de la exposición, eso es lo que me ha ayudado, exponerme. ¿Y cómo fueron esas primeras exposiciones? Terrible. Terrible. Cuéntame de una nada más. Terrible. Una de esas buenas que uno se le quedan marcadas y no las olvida y aprende de ellas. Claro. Bueno, en una ocasión iba todo perfecto, yo tenía todo mecánicamente coordinado, porque uno cree que puede tener el control de absolutamente todo. Y en una conversación con unos invitados, yo mencioné la profesión de los invitados y era la incorrecta. Okay. Y no hay forma ahí, simplemente es la profesión incorrecta. Y yo recuerdo que ellos, los dos se quedaron así como que no, yo no soy eso, qué sé yo, y como que explican. Y la verdad es que yo me quedé frisada. Esa fue mi reacción hace 2 años. Y yo tuve que cortar ese pedazo de ese video. Lo recuerdo como ahora. Si eso me pasa hoy, yo me río con ellos. Y me invento cualquier cosa, hablamos lo que sea, no es la misma experiencia, no es la misma forma. La verdad es que uno a medida que va pasando el tiempo y se va exponiendo, como decía ahorita, pues uno encuentra los mecanismos que a uno le funcionan. Porque a veces uno se pone como esa expectativa de que las cosas me tienen que funcionar como le funcionó a Samuel, como le funcionó a Lorraine, pero realmente lo que funciona es lo que te funciona a ti. Sí. Un ejemplo, la introducción que yo usé esta mañana o hace unos minutos no fue la introducción que yo escribí. Tengo 4 días practicándola y cuando llegué aquí, que tú y yo empezamos a hablar, me di cuenta que no es la introducción que yo quiero utilizar. Totalmente. Pero hay que tener ese nivel de flexibilidad para uno atreverse. Exactamente. Okay. Y yo considero, y perdón que te interrumpa, que hay gente que necesita eso. Por ejemplo, en mi caso yo soy una persona sumamente flexible con eso. Normalmente yo no hago guiones para los episodios, normalmente. Pero respeto a las personas que lo necesitan y cuando me lo piden lo hago. Porque yo entiendo que cada quien tiene fortalezas, tiene habilidades diferentes, tiene cosas que necesita para funcionar, como decía ahorita. Y eso hay que respetarlo. O sea, no es que uno es mejor que otro, simplemente es que hay características personales de cada quien que funcionan. Y hay que saber trabajar con eso. Exacto. Porque a veces algunas personas pueden ser mejores inventando en el aire, on the fly, y hay otras personas que necesitan el empujoncito para poder iniciar. Empezamos hablando de que los podcasting, la gente se crean que son una cosa muy sexy que deja mucho dinero. Antes del dinero, no te voy a preguntar los millones que has hecho, pero sí me gustaría que hables un poquito ahora del intríngulis, de la minucia del proceso. Y no es tanto de lo que te ha dejado, sino cómo ha sido el proceso tuyo de crecer, porque tú tienes unos seguidores firmes y un nivel fuerte de seguidores. ¿Cómo ha sido eso? Lo primero es que yo aprecio mucho a los seguidores que siguen laboralmente, porque ese proyecto no es un proyecto sexy, como tú dices, y nunca ha sido la intención tampoco, porque a pesar de que es un tema frío, las personas pueden de alguna forma tergiversar la información, como de hecho pasa. Como es un tema frío, pues entonces yo voy a buscar la forma de que sea interesante para que agrade a la persona, pero nunca ha sido la intención de laboralmente. La intención de laboralmente siempre fue educar y en base a eso, pues entonces convertirlo en una forma de que la gente pueda conectar, pero nunca fuera de ahí de la necesidad de llamar a las personas. Okay. Por eso yo puedo decir hoy que las personas que siguen laboralmente lo siguen porque quieren ese contenido real, que yo creo que muchas veces nosotros fallamos tratando de agradar a las personas y no le damos lo que realmente somos. Entonces, cuando viene algo que es diferente o viene algo que se parece a lo que tú querías llevar, la gente que está ahí simplemente por un video viral, por ejemplo, se va a ir. Entonces, al final eso no sirve de nada. Sí. Entonces, yo creo que la constancia ha sido clave para que las personas que quieren escuchar, ver o consumir un contenido como el que hace laboralmente, se queden y apoyen ese contenido. Y apoyo no es que mis familiares le den like, por ejemplo, y que lo aprecien muchísimo, o sea, de verdad. Que lo siguen haciendo. Sí, que mi mamá y mi papá son los primeros que mandan ese video a todos los grupos, yo lo sé. Pero cuando hablo de apoyo, no es ese tipo de apoyo, sino el apoyo de las personas que realmente necesitan el contenido y se quedan para consumirlo.
porque son cosas diferentes. Sí. Fíjate que una de las cosas que yo aprecio de lo que tú haces es que la mayoría de los podcasts que se hacen virales porque crean fricción. Exacto. Yo no he visto que ninguno de tu contenido intencionalmente Exacto. cree fricción. Ujú. Cuando uno habla la verdad, crea siempre un chin de fricción. Claro. ¿Cómo tú has luchado y cómo tú has batallado o qué tú has hecho para asegurarte de que el material no se difunda porque estás creando pleito? No es mi personalidad. Eso es lo primero. Yo tuve que hacer las paces hace un tiempo con que no está mal que tu personalidad no sea la que llama muchos likes o muchas personas o muchos seguidores. Y cuando yo acepté eso y empecé a mostrarme y a hacer contenido como soy, pues entonces la gente empieza a llegar. Porque la gente conecta con la realidad que tú eres. Con la autenticidad. Exacto. Con la autenticidad. No con lo que intentamos inventar de quienes no somos. Exactamente. ¿Cómo ha sido el progreso tuyo en 2 años? Antes que nada, ¿cuándo fue que tú abriste el canal por primera vez? 2021. La idea está escrita desde el 2019 en una libreta que mantengo. Yo escribo mucho, pero 2021. Espérate. Vamos a dar atrás ahí. Una de las cosas que yo hago con la mayoría de los clientes que tengo es enseñarles que mantener un journal, ¿cómo se dice en español? Es así mismo, journal. Un journal. Aquí se usa esa palabra. Ujú. Mantener un journal es vital porque te ayuda a escribir ideas, te ayuda a escribir pleitos, te ayuda a volver para atrás y ver qué fue lo que realmente pasó. Ujú. ¿Cómo es tu relación con ese journal? No soy muy constante. Es que No soy tan constante como con el podcast, debo decir. qué bueno que dijiste eso, porque la mayoría de la gente que empiezan los journals y los dejan, lo hacen porque no entienden que no es escribir todos los días. Exacto. No entienden que no es escribir 20 páginas. Ujú. O un diario, quizá como antes la gente hacía. Es a veces que te levantaste a las 3 de la mañana con una idea y escribiste una oración porque no quieres que se te olvide. Exacto. Así que desde el 2019 nace laboralmente. Desde el 2018. El 18. podcast desde el 2019 escrito. Escrito. Ujú. ¿Y cómo fue esa transformación? Porque todavía para el 2019 No había nada. los podcasts no eran los padre, ¿cómo se llaman? Que todavía existen, que no tienen video. Con audio, claro. Los whatever sí. Ujú. Pues los programas estos que aunque sean sin audio, que sin video, Ajá. la gente escucha las conversaciones. ¿Y cómo eso fue creciendo? Mira qué pasa. Yo mencionaba que a mí me gusta escribir mucho. Yo escribo todo y qué bueno que guardo todo porque puedo una vez más ver las ideas que se me ocurrían en ese momento. Yo soy muy así, o sea, a mí se me ocurren cosas a las 12 de la noche, no voy a decir a las 3 porque yo me duermo temprano, pero a cualquier hora a mí se me ocurren cosas y yo necesito escribirlas porque se olvidan. Entonces, que yo voy hoy a ver las libretas donde yo escribí las ideas de laboralmente, yo he visto como cada una de ellas se han ido cumpliendo. Sí. Pero no por arte de magia, no porque yo lo escribí y bueno, se cumplió, no. Simplemente porque una idea vista, impresa, el siguiente paso es trabajar. Y ya tú tienes visualizado lo que tú vas a trabajar. Entonces yo creo que eso me ayudó bastante. Poniéndose un lado. Lo siguiente paso es tu mano a la obra. O sea, ¿qué es lo siguiente? Yo recuerdo que yo grabé un episodio que no está en ninguna plataforma. Fue eliminado. Y fui yo en mi casa con un micrófono. Y ese episodio yo lo grabé y lo subí a Spotify y la gente lo escuchó y la gente le gustó. Simplemente eso fue eliminado luego porque luego vino una estrategia más formal de cómo funcionaría el podcast en lo adelante. Pero realmente lo que uno tiene que hacer es empezar. Y yo creo que algo que nos brinda el podcast es el beneficio de poder empezar sin una inversión muy alta para ver si eso es algo que nosotros podemos mantener, si eso es algo que vamos nosotros a poder hacer. Y si sí es así, pues entonces empezar a invertir, porque sí hay una inversión que esto conlleva. Sí. Pero no hay necesidad de hacer la inversión sin antes probar. Creo que es un beneficio buenísimo a comparación de medios más tradicionales que cuestan bastante. Para las personas que están escuchando, algo bien importante en el momento que vas a hacer cualquier estrategia, incluyendo un podcast, es tener eso, una estrategia. ¿Quién te ayudó a hacer tu estrategia? Dios. Así que te lo tiraste solita.
No estoy sola ahora. Sí, no, pero el inicio. Exacto. Okay. Hay mucha gente que entiende o se cree Ujú. que tiene que tener a todo un equipo de 40 o 50 personas alrededor para poder crear una estrategia. Y antes que se me olvide, yo he trabajado con 40 o 50 personas y eso es la cosa más difícil del mundo. Así mismo. Porque como estaba diciendo en una entrevista ahorita, las opiniones son como los ombligos, todo el mundo tiene uno. Ujú. Y cuando estás en este proceso, el poder separar de lo bueno y lo difícil y lo malo es todavía más cuesta arriba, Ujú. porque son demasiadas opiniones. Si tuvieses ahora que cambiar esa estrategia, ¿cómo lo harías? Cambiar ahora por lo que tengo ahora o cambiar lo como yo empecé, con lo que tenía en ese momento. No, estás ahora. Ujú. Tienes un equipo, tienes gente que te ayuda, Ujú. no estamos hablando de 60 personas, pero tienes a alguien. Ujú. Si ahora desearas cambiar un poquito el enfoque, cambiar un poquito el rumbo, cambiar un poquito la dirección, ¿cómo lo harías? Más personas en el podcast. Que no sea solamente yo. Pero eso tiene implicaciones. Ya tú lo habías pensado. Sí, sí, ya lo había pensado. Tiene implicaciones, la verdad que no se me ha dado. Es un proceso, es un proceso. Es difícil, pero creo que eso es lo que yo pudiera cambiar. No me quejo, Ujú. como está ahora, pero sí creo que hubiera sido excelente que existiera. Le diera más continuidad también, si lo pienso. La carga no está solo sobre mí. ¿Por qué sería más difícil? Quizá la palabra no es difícil. Ahorita tú mencionabas el tema de la capacidad que tenemos de tener todos una forma de pensar Ajá. y para eso se eligen bien las personas. Entonces realmente, digo difícil, pero realmente no es difícil. Es encontrar quién podría ser esa persona, Esa contraparte. esa contraparte. Sí. Y que a veces pensamos que lo más beneficioso es tener a alguien que se parezca a nosotros. Pero lo que no entendemos es que lo que nos hace crecer es tener gente que piensa totalmente Exacto. diferente. Ujú. Con respeto, Claro. con amor, Ujú. pero que piensa totalmente diferente. Vamos a hablar un chin de respeto. No te voy a pedir nombre, ¿ok? ¿Has tenido alguno de esas entrevistas en que en el medio de la entrevista pensaste que tenías que desconectar el micrófono a la persona? Claro. Yo, Sin mencionar santos, ¿verdad? claro. Me voy a atrever a decirlo porque lo mencioné en otro podcast ya. Ah, ok. Pero hubo un episodio que no salió nunca. Uno no salió. Y la verdad es que como ¿Cuál fue la causa? me, me llevaron la persona, me llevaron al invitado con una idea de qué era lo que se podía conversar y todo eso. Y lamentablemente la persona no estaba a la altura. Ok. No conectaba con lo que decía. La verdad es que debo de reconocer que estaba un poco nervioso, eso también influye. Pero al final, y me costó, la verdad, porque people pleaser en recuperación me costó bastante, pero hay que cuidar lo que uno hace. Y al final yo decía, esto es algo que yo estoy pagando, esto es algo que yo le estoy ofreciendo a un público que está atento para escuchar y no merece nada más, nada menos que lo que yo le estoy dando. Entonces me costó tener esa conversación difícil y no subirlo. Vamos a quedarnos ahí un segundito y dijimos que no vamos a mencionar nombre. Y vuelvo. Mi intención preguntando más no es eso. ¿Cuál es el threshold? ¿Cuál es la línea donde tú decides esto no lo debo usar? ¿Qué marcadores? ¿Qué cosas tú buscas en tu mente? Ujú. Porque yo sé que tú tienes muchos marcadores. Yo sé que tú no inventas en el aire. No. Siempre, todos hacemos algo que nos inventamos en el aire. Pero, ¿qué marcadores están en tu mente que dicen esto no debe salir? Mira, si el mensaje no se completó nunca, a veces pasa que cuando la gente está muy nerviosa no llega a dar un mensaje concreto, simplemente anda dando vueltas en círculo. Sí. Si no hay un mensaje central, si la persona no está siendo honesta o si la persona simplemente se está enfocado en sí mismo y no está dando un mensaje de ayuda o de consejo o de información, que es lo que nosotros queremos llevar. Y no confundamos esto con compartir experiencia, porque la experiencia tiene que ver con cada quien, pero una cosa es compartir experiencia y otra cosa es sentarme aquí a hablar de mí porque yo he hecho, pero no digo cómo lo he hecho. Sí. Entonces, creo que anda por ahí el asunto, más que nada. Y mira que ha pasado, que hay episodios que grabándolo yo digo, wow, este episodio
no está de nada. Ujú. Decimos aquí en República Dominicana. No, estamos conversando, perfecto, y yo Sí. en mente estoy allá, yo, ay Dios mío, ¿quién va a escuchar esto? Esto está muy aburrido, la persona no está conectando, no me está, no, como que no. Y al final tienen contenido, información necesaria para alguien y gusta. Quizá a mí no me gustó en el momento grabándolo, pero alguien necesitaba escuchar eso. Sí. Y sí gustó el episodio. Eso pasa. Vamos ahora al otro lado de la moneda. Cuéntame de tus 100 y pico de entrevistas. ¿Cuál entrevista te marcó? Y si puedes, si es posible, y quieres mencionar al santo, yo creo que a veces es importante que la persona sepa la acción positiva que tuvo sobre uno. Mira, yo no te voy a decir uno, esa pregunta me la hacen mucho y no voy a caer en ese gancho. No hay una. Traté, pero dime. No hay una. La verdad es que son muchas y son muy diversas. Eso es lo más interesante. Porque hay entrevistas que a mí me sorprendieron personalmente, con personas que son nacionalmente admiradas y quizás yo personalmente no los admiraba. Pero al momento de conversar con ellos, es como que una galleta sin mano, Ujú. como decimos, Sí. como un trago de humildad y ver que hay mucho en las personas que no necesariamente es la pantalla que uno ve. Porque a veces pasa eso, que vemos a mí me pasa personalmente que yo veo una persona que es muy alabada y ya automáticamente yo, Ujú. está como raro eso. Pero realmente sí tienen cosas que aportar. Entonces a mí me ha sorprendido mucho en varias ocasiones ese tipo de personas. También me ha pasado con personas sumamente comunes que no son extraordinarias Que no parece, popularmente. sí. Exacto, popularmente, pero tienen mucho que aportar. Entonces son conversaciones normales, que quizás no son una cosa del otro mundo, pero son conversaciones que la gente necesita escuchar y que yo necesito tener también en algún momento. Cosas así sencillas, por ejemplo, hay un episodio con la doctora Ana Simó, la psicóloga, para mí fue sorprendente. Yo tenía cero expectativas de ese episodio y para mí fue sorprendente ese episodio. ¿Por qué? Y yo sí, Ujú. yo soy seguidor de Ana Simón, vamos a ponerla ahí. Desde los Estados Unidos a mí me encanta Ujú. y quizás a veces tengo algunos problemitas con la forma, pero nada, la forma de ella llega, la forma de Ajá. ella cambia Sí. vida, la forma de ella empuja. Ujú. Pero ¿qué fue? ¿Fue el tema? ¿Fue la forma? ¿Qué de esa entrevista? Tú mencionaste algo importante y es que tú eres seguidor. Yo no soy seguidora de ella. Ah, ok. Entonces, en mi caso fue como que, bueno, ella conecta todo. La verdad es que fue un privilegio que ella aceptara y que estuviera en el podcast. Una de las personas que mencionaba al inicio, que aún sin el podcast ser muy grande, se sentó a conversar conmigo sin ningún interés. Y la verdad es que de la forma en que ella se comportó en esa entrevista, en la conversación que ella y yo Ujú. tuvimos fuera y durante el episodio, a mí me dejó muy sorprendida, porque ella es una profesional que simplemente está haciendo su trabajo y conectó muy bien con el tema y conectó muy bien con las personas. Y no necesariamente es lo que nosotros vemos en redes sociales que ella hace, Sí. porque es un tema muy diferente, pero a la vez se conecta bastante. Entonces, la verdad que a mí me sorprendió mucho esa entrevista. Otra quizá, hay una con un dueño de una agencia publicitaria de aquí muy buena, que se llama Erickson Duvergé, no una persona sumamente popular, pero en una conversación buenísima de experiencia, de cosas que pasan en el día a día. Hay una reciente con Maeno Gómez Casanova, buenísima también, que yo la estaba escuchando hace 2 días. Y a mí me encantó esa conversación porque fue una conversación muy genuina de la realidad laboral que nosotros vivimos. Y al final eso es lo que quiere hacer laboralmente, mostrar esa realidad. Pero evidentemente también van a haber episodios donde vamos a mostrar un crecimiento, desarrollo de una persona que sí ha tenido éxito, que ya llegó, los que están de camino también y los que están empezando también. Entonces se va a ver como esa mezcla de todo. La última esa no la he visto y voy a tomar nota, la voy a buscar. Buenísimo. No la he visto toda. Y diferente. Tú has logrado mucho. Yo creo que no. No te menosprecies. Te lo dice alguien que te mira a la distancia. ¿Ok? Lo voy a aceptar. Dentro de todas esas experiencias que has tenido, ¿qué lecciones profundas has aprendido? Son muchas. Son muchas. La verdad es que laboralmente ha crecido y yo he crecido con laboralmente. Porque
a veces nosotros pensamos que las cosas deben de ser de alguna forma y el camino nos enseña que nosotros vamos aprendiendo lo que necesitamos en el momento. Y colaboralmente yo he aprendido a esperar, a quedarme callada cuando yo quisiera defenderme, Ujú. a defenderme cuando he tenido que hacerlo y a aceptar. Tú mencionaste ahora mismo, no te menosprecies, aceptar también. A mí me pasó el año pasado, y lo recuerdo siempre, que una revista importante de aquí incluyó a Laboralmente dentro de su listado de podcast del país. Y entrar a esa revista, las personas saben, bueno, revista Mercado, te tienen que tener una muy buena consideración o hay que tener un buen billete para pagarlo. No estamos, sí, ajá. Y no fue el caso en ninguno. Y mi primera reacción no fue, wow, qué chévere, me incluyeron. Mi primera reacción fue, ¿quién me puso ahí? Ya yo me puse a averiguar quién fue que me puso ahí. Déjame ver si fue alguien, un amigo de no sé qué, si fue las conexiones, porque yo misma no podía aceptar el hecho de que yo había hecho un buen trabajo que haya llegado a colocarme en esa posición. Y creo que aprendí la lección porque este año, cuando me incluyeron en la más reciente edición, yo dije, wow, mira, seguimos avanzando y seguimos disciplinadamente creciendo en lo que estamos haciendo. Y eso tiene un fruto. ¿Y qué pasaría si para la próxima revista no te incluyen? No pasa nada. No pasa nada porque es que ¿Eso te quita el valor? no, ¿Eso Para reduce lo que haces? para nada. ¿Eso cambia la perspectiva de lo que deseas hacer? No. Es ahí donde tenemos que quedarnos. Ujú. Perdóname, la entrevista es tuya, no mía. Perdón. Qué bueno que lo percibes de esa forma. Pero a veces quizás cuando estamos trabajando tan duro, lo más difícil es aceptar cuando alguien te alaba. Aceptar cuando alguien te da un halago. un halago, gracias. Estoy teniendo problemas ahora con los dos idiomas. Aceptarlo, recibirlo, apreciarlo Ujú. y también después en el futuro pagárselo a otra persona Sí. cuando uno ve que de lo que están haciendo. Ujú. A todas estas personas que ahora están como tú, buscando la libreta para escribir su primera idea, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú les pudieras dar para que empezaran a crear, a crecer, a organizar esa idea? El tiempo pasa igualito. El tiempo pasa si nosotros empezamos y si no empezamos. Y yo creo que el corazón y la mente se sienten llenos cuando nosotros, aunque sea, dimos el primer paso para saber si vamos a lograr hacer aquello que nosotros se nos ocurrió un día. Creo que el miedo nos paraliza bastante y se nos olvida que nosotros mismos tenemos la llave de esa cárcel, que es el miedo. Entonces, esa procrastinación que a veces decimos que no tenemos el estudio, que no tenemos cámara, que no tenemos esto, que no tengo tema, que no tengo invitado, eso es procrastinación al final. Ese perfeccionismo, que realmente no es perfeccionismo nada, sino el miedo para hacer las cosas, ese miedo es el que hay que agarrar y caminar con él, porque no es que se va, Ujú. es caminar con ese miedo y hacer las cosas para que en lugar de decir qué hubiera sido si yo hubiera hecho tal cosa, podamos pensar, bueno, lo hice, fallé, intenté otra cosa y me fue bien. O lo hice y mira hasta dónde hemos llegado. Tú acabas de decir algo bien importante y que yo no quiero perder. Ese miedo sigue. Así que tú hoy todavía, después de más de 100 episodios, ¿cómo te sientes cuando vas a entrar e iniciar a una conversación? Y tengo que volver a donde estábamos ahorita, pero esto no lo quiero dejar ir. La verdad es que ya no me da miedo, no me da ese miedo que me daba antes, pero sí un miedo que yo le llamo miedo al respeto. Ok. Por respeto, miedo por respeto. Y es por la responsabilidad de portar un micrófono. No se nos puede olvidar que nosotros tenemos una responsabilidad con lo que nosotros decimos, lo que hacemos, lo que nosotros estamos comunicando a las personas que nos están escuchando. Porque nosotros podemos pensar que estamos grabando esto y que lo va a escuchar 5 personas, pero así lo pueden escuchar 10,000. Así mismo lo puede escuchar 200,000. Y a veces se puede salir de control. Y al final, eso que nosotros dijimos marca personas y habla de nosotros.
Entonces eso nunca se nos puede olvidar. Yo creo que ese miedo nunca se va, pero es un miedo bueno. Sí. Es un miedo por respeto. Y es el miedo que te ayuda a que lo que estás produciendo sea de calidad. Exacto. Tu última pregunta. Te tengo que tirar para lo hondo. ¿Alguna vez has entrevistado a alguien que después que lo entrevistaste te diste cuenta y después que el capítulo estaba en las redes, te diste cuenta que mintió? Si tú supieras que no, me quedé así pensando. La verdad es que no. Sí me pasó en una ocasión que compartí espacio compartí conversación, ¿verdad? Con una persona que no era coherente con lo que decía en el podcast, con lo que vivía. Ok. Es desagradable por lo que decía ahora del respeto, pero nunca me ha pasado con un invitado así que deliberadamente llegue a un espacio a mentir. Gracias a Dios. Y conociéndote, quizás después que lo pusiste, estarías muy tranquila en bajarlo de las redes y no Claro. dejarlo más. Claro que sí. Y en muchas ocasiones también incluye el poder públicamente decir, dijimos esto y después nos dimos cuenta que no era correcto. Ujú. Un consejo para los jóvenes, los no tan jóvenes, no estoy hablando de mí, ¿verdad? Que están con el deseo, el ahínco, la intención de crear un espacio como el tuyo. ¿Cuál sería esa sugerencia, ese comentario, esa idea que tú les pudieras dar antes de que se tiraran a hacer este proceso? Hay que tener muy claro el porqué. El porqué es lo único que te va a mantener en el tiempo, trabajando. Nosotros hablamos ahorita de disciplina y todo eso, pero si no hay un porqué, no tiene sentido. Tú mencionabas ahorita que la gente piensa, y es una expectativa irreal, de que esto es sencillo, de que simplemente yo agarro un micrófono, empiezo y van a empezar la marca a llegar y voy a tener muchos contratos y me van a invitar a eventos. Y la verdad es que no funciona así. Y si tú no tienes un porqué que sostenga el trabajo que tú estás haciendo, simplemente lo vas a dejar. La mayoría de los podcasts que inician terminan en el episodio 10. En el 10 terminan, porque la gente no conecta con lo que está haciendo y al final es un trabajo que se realiza. Sí. Y para tú poder continuar haciendo ese trabajo necesitas entender por qué lo haces y para quién. Entonces yo creo que eso es lo primordial, entender el por qué. Y después que nosotros tenemos eso claro, los pormenores de qué hay que hacer para lograr eso que nosotros queremos lograr, se van a dar, lo vamos a hacer. Si me lo permite, para la gente que está escuchando, me gustaría hacer un resumen. Uh-huh. Y yo creo que nunca me has escuchado hacer un resumen al final, así que, pero entiendo que es importante. Lo primero es inicia con tu por qué. ¿Quieres hacer un podcast? Empieza con tus razones. Uh-huh. ¿Por qué yo quiero hacer esto? Lo segundo, empieza a escribir. Pon tus ideas en papel. Para que tú empieces a aclarar en tu mente y a veces escribiendo las ideas, aclaramos el por qué. Exacto. Lo tercero es, para romper la cadena del miedo, tienes que atreverte a tratar. Y en ese proceso de tratar, no solamente estás llegando, sino que estás aprendiendo y estás logrando. Y al final, todo lo más importante de todo este proceso es ser consistente. Bueno, consistente y persistente. Y yo quiero contribuir un poquito y dejarle a alguien lo que yo les digo que son mis 3 pasos de la razón. Lo primero, empieza con fe. Tú tienes que tener fe que las cosas van a funcionar. Uh-huh. Lo segundo, foco. Tienes que mantener un foco hacia dónde tú quieres ir y que lo vas a lograr. Y lo último, sé flexible. No todas las cosas van a funcionar como tú deseabas o como tú esperabas. ¿O cuándo? Lorraine, tú no sabes cuánto yo aprecio tu tiempo, que ya hayamos tenido esta conversación y esperando que haya sido y que ayude a alguien que en este momento está manoseando la idea de empezar en el proceso